Muy buenas tardes, amigos del Ágora Popular de la Plaza San Martín. Buenas tardes con todos aquellos que nos están sintonizando, como todos los días que hay mensaje presidencial. El día de hoy, el presidente Vizcarra se ha dirigido a nosotros hace media hora que ha terminado su informe a la nación. Y en este caso vamos a enfocarnos no ya en las cifras de los infectados, muertos o hospitalizados, porque creo que la cifra evoluciona, pero lo que hoy día ha mencionado el presidente Vizcarra, y creo que viene siendo motivo de discusión en redes sociales y sobre todo en WhatsApps de padres de familia, de alumnos, es qué está sucediendo con el sector educativo. Eh, y qué está sucediendo también hoy día Vizcarra lo puso en el tapete con el sector salud a nivel organizativo. ¿Qué sucede con el sector educativo? El sector educativo, el Ministerio de Educación, como ente rector de la educación de este país, tiene bajo su tutela la educación básica regular, llámese primaria, secundaria e inicial, la educación básica alternativa, llámese CEPROS, CEOS, ¿no? Los institutos y escuelas superiores, por ejemplo, Egamor, TECSUC, José Pardo, y las universidades, tanto públicas como privadas. Todo eso es el sector educativo, ¿cierto? Que tiene que ver con el Ministerio de Educación, valga la redundancia. Entonces, ¿qué ha dicho el presidente Vizcarra? Que el sector educativo está haciendo todos los esfuerzos para afrontar esta crisis de salud pública, esta pandemia. Bueno, ¿a qué se refiere él con todos los esfuerzos? De acuerdo a los decretos de urgencia y decretos supremos que el gobierno ha emanado, estamos en una condición especial en la cual estamos todos en nuestras casas. Un contado grupo de profesionales está realmente yendo a trabajar. Las profesionales, digamos que están en la primera línea, ¿no? Profesionales de salud, Fuerzas Armadas y Policiales y las actividades económicas esenciales, ¿cierto? Grifos, eh, productos de pan llevar, ¿no? Pero todo el sistema educativo ha parado. La educación en colegios, en universidades, no, no, no está haciéndose de forma regular, ¿ok? La educación en este momento, en inicial, si es que se da en primaria, en secundaria y en universidades e institutos, no es presencial más. No están yendo a los colegios, no están yendo hacia la infraestructura, por obvias razones, ¿no? Porque estamos en cuarentena, porque nadie puede salir de sus casas y porque está prohibido por el ministerio y por el presidente, evidentemente, que se hagan clases convencionales. Para esto, el ministerio emitió dos normativas, una para universidades, que se le conoce como los criterios mínimos y esenciales para la educación virtual en este tiempo de cuarentena. Y otra también de criterios mínimos y esenciales para la educación secundaria. Se sacó dos normativas. Una del mismo Ministerio de Educación para colegios públicos y privados, para institutos y para educación básica alternativa. Y otro la SUNEDU, que es un órgano público autónomo adscrito al Ministerio de Educación, sacó para las universidades criterios. O sea, ambos grupos tienen criterios. Gracias, Mario Caguapasa, por el saludo. Gracias también, Roy Choque. Entonces, ambos grupos tienen reglamentos que durante este tiempo van a tener que ejecutar y respetar. Son como una especie de requisitos que el Minedu y la SUNEDU les ha puesto a los colegios, institutos y universidades para que en este tiempo puedan hacer clases virtuales. ¿Ok? Y el ministro hoy, perdón, el presidente hoy y el ministro Benavides en tiempos o en conferencias pasadas, que no hemos tocado el tema porque no fue tan fuerte como hoy, dicen que en este esfuerzo de los colegios privados, públicos, universidades, ha intervenido
el Ministerio de Educación a través del Viceministerio de Gestión Pedagógica, sus portales y también a través de la televisión y radiodifusión pública e incluso la privada, ¿no? Que las empresas radio este, han invertido, aunque sea una hora cada ellas, dice el ministro de Educación, lo dijo hace unas 2 semanas, y la radioemisora pública, TV Perú, lo está haciendo también de forma constante, dice él, ¿no? Que hay un esfuerzo descomunal, dice, ¿no? Nunca antes visto. En verdad, sí fue visto antes. Durante el gobierno de Velasco Alvarado, si bien es cierto, no existía el Internet, no existía evidentemente las redes sociales, pero Velasco Alvarado impulsó el tema educativo a través de la radiodifusión, a través de las emisoras televisivas y a través de las radios del Perú. Inclusive, para los que son mayores, yo no viví el tiempo de Velasco, yo nací en 79, pero deben recordar que en esas épocas casi todas las televisoras tenían programas didácticos, ¿no? Que luego poco fueron dejando, ¿no? Porque ya durante los años 80 Belaunde liberalizó por completo el tema de las radiodifusoras y se perdió ese aporte de la dictadura de Velasco, ¿no? O de la revolución de Velasco, como lo quieran conocer, ¿no? Pero no es la primera vez que el Estado apuesta a través de TV Perú o de sus radios por la educación. Inclusive las universidades, perdón, las televisoras privadas en la época de Velasco le ponían más horas a su panel, ¿no? A sus más horas de su día, le daba más horas a la educación. Ahora le dan solamente una horita. Claro, en la época, en los gobiernos pasados no le daban ya ni una sola hora, ¿no? Pero es justo reconocer que el esfuerzo mayor en cuanto a educar o a teleeducar o a educar por radioemisoras, TV y radio, no fue, no fue de Martín Vizcarra, ¿no? El pionero de esto es Velasco Alvarado, ¿no? Ahora bien, pero de todas formas, es importante este esfuerzo. Sin embargo, acá hay una pregunta de Javier, que dice, ¿la educación virtual supera la inmediación en la didáctica? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Miren, eh, para empezar hay que diferenciar lo que es la educación a nivel primaria, secundaria, institutos y universidad. En las nuevas teorías educativas ya no se habla de objetivos educacionales, ¿no? Se habla de competencias y se habla, por ejemplo, de competencias procedimentales, competencias actitudinales y competencias cognitivas. Probablemente, bueno, para explicarles un poco de qué trata esto, nos estamos saliendo un poquito del tema otra vez, ¿no? Pero, ¿de qué trata una competencia cognitiva? Adquirir conocimiento, que yo lo puedo adquirir cuando leo un libro, ¿cierto? Cuando accedo a un video, cuando veo una película, inclusive, un documental, una serie, adquiero conocimiento, al margen de cuál o la calidad del conocimiento que fuera, uno va adquiriendo conocimiento de diferentes formas. Y está bien, se puede. Lo que es difícil a nivel virtual son las competencias procedimentales y las competencias actitudinales. ¿Por qué? Porque las competencias procedimentales se habla sobre todo de los ejercicios psicosomáticos, o sea, de vincular la parte teórica que he adquirido con competencias cognitivas, llevarla a la parte práctica a través ya sea de mis manos o de sistemas que voy a emplear para poder resolver un problema, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy simple. A mí me pueden enseñar el teorema de Pitágoras, que la suma de los catetos elevadas al cuadrado y la raíz cuadrada de esto es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y es una teoría que yo la puedo aprender, ¿cierto? Y me pueden dar ejercicios y evidentemente por computadora y lo puedo resolver. Eso es una competencia cognitiva. Pero ¿cómo la vuelvo competencia procedimental? Cuando yo como profesional de la salud aplico eso en mi campo, o cuando el niño o el joven, el adolescente, con la teoría
la teoría de Pitágoras, ¿cierto? De los catetos y la hipotenusa, no solo puede desarrollar ejercicios matemáticos, sino que puede fabricar elementos básicos de madera, ¿cierto? Esas competencias procedimentales, Javi, son difíciles, por no decir muy complejos, casi imposibles de lograr a través de una educación virtual. Hay trabajos de investigación, sobre todo en Islandia, trabajos en Europa, en Noruega, en Suecia y en Dinamarca, que donde la educación virtual es poderosa, es muy fortalecida, donde se dice que se puede lograr obtener valor, ¿cierto?, en las competencias procedimentales, pero siempre que éstas están acompañados no solo de la educación virtual como lo que lo están haciendo acá, que es una clase como la que estoy dando yo ahorita, sino que además necesitan simuladores, softwares especiales de simulación para iniciar jardín, primaria, secundaria, universidades, institutos, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, antiguamente los ingenieros de la uni tenían que hacer sí, pues de la uni tenían que hacer sus proyectos y sus pilotos y sus diseños en hojas, en cálculos, en hojas milimetradas, ¿cierto? Luego evolucionaron a programas software tipo AutoCAD. Ahora hay hasta AutoCAD 3D, ¿no? Entonces, la educación ha evolucionado, pero si tú no tienes esas herramientas, Javier, si tú no tienes esas herramientas, es imposible que puedas ir más allá de las competencias cognitivas. Te vas a quedar con la adquisición de conocimiento teórico, pero no vas a poder llevarlo a la práctica, ¿no? Lamentablemente el Perú no tiene ese tipo de educación virtual y dudo mucho que por un tema económico y de tiempo lo logre tener. Ya estamos en un momento en el cual nos han agarrado sobre la marcha y dudo mucho que lo puedan implementar prontamente. Es virtualmente imposible, ¿no? Ahora, las competencias actitudinales quiere decir que ya no es adquirir conocimiento o llevarlo a la práctica, sino que la competencia actitudinal tiene que ver con mi actitud, con mi predisposición a enfrentar las cosas, los problemas. Cuando me refiero con problemas, no me refiero a problemas de la vida, sino problemas académicos, ¿no? Entonces, el alumno adquiere la competencia actitudinal en sus relaciones sociales, ¿no? En sus relaciones sociales. Y es muy complejo que siendo una educación virtual pueda socializar, ¿cierto? Con sus otros compañeros, con la profesora o con su entorno en general. Los espacios de socialización se reducen a una computadora, una laptop, una tablet, a un celular. Entonces, difícilmente creo, Javier, que puedan adquirir competencias actitudinales, ¿no? Realmente durante este tiempo la parte social, educativa o socioeducativa o la sociología de la educación va a tener mucho que estudiar porque la habilidad social del alumno es un componente muy fuerte, ¿no? En las teorías educativas hablamos de inteligencia emocional, inteligencia social, etcétera, y ese tipo de inteligencias no se crean en una computadora, no se pueden hacer, no se pueden dar, no pueden evolucionar de esta manera. La única forma de hacerlo es estando en el aula con tus pares, ¿no? Por eso durante mucho tiempo se habló de que de que una de las formas de que un niño aprende más es por competencia, por simulación, por observación, pero de sus pares. O sea, eso, ¿no? Entonces, ahí creo que he respondido un poco la pregunta. No creo que sea, bueno, tú utilizas un término de inmediación. Ese término es un poquito del derecho, ¿no? El derecho penal sobre todo habla que eh, los, digamos, los sujetos procesales, es decir, el acusado, la que acusa o el que acusa, los abogados de las partes, tienen el derecho de conversar con los que los van a juzgar, con los que los van a acusar, con fiscales y jueces, y tienen derecho a exponer ante el jurado de forma oral su causa.
y defenderla, ¿no? Eso se llama inmediación en el derecho. En la educación, la inmediación es lo mismo, pero con el educador. El contacto con el educador, ¿no? El contacto con el educador. Yo soy profesor universitario y una de las cosas que estoy haciendo ahora es asesorar tesis por internet, ¿no? Por correo electrónico, o por videoconferencia, o por llamada telefónica. Son personas adultas ya, son mayores de edad, tesis es un curso de los últimos ciclos, y ya tienen competencias adquiridas, conocimientos previos fortalecidos, que hace que ellos lo puedan afrontar fácilmente, pero eso en un niño de 6 años que está entre el mundo lúdico y el mundo cognitivo, formal, de educación formal, es bien difícil. El tema de la concentración, de la visibilidad, el tema de la socialización, el tema del feedback, ¿no? El profesor que va, corrige, regresa, corrige y sigue corrigiendo. Es difícil, ¿no? La selección de objetos, por ejemplo, ¿no? Tú un objeto en tu aula lo ves tridimensional. Tú un objeto en la pantalla lo ves bidimensional. Cómo un niño de 4, 5, 6 o 7 años puede trasladar los objetos bidimensionales a los tridimensionales. Cuando están con el cuaderno o con la laptop y la profesora, ella puede ordenar sus ideas y cambiar y hacer que su chip entienda que ese objeto bidimensional que está pintando, coloreando, dibujando, tiene en realidad un cuerpo, ¿no? Pero eso a nivel virtual es complejo, es difícil. O por ejemplo, en la teoría conmutativa, ¿no? El orden de los factores no altera el producto, ¿cierto? Eso, cuando le enseñan a un niño, se lo enseñan con piezas, con rompecabezas, con Lego, con Plego, ¿no? Entonces, ahora el soporte tendría que venir de los padres, pero el padre no es un educador formado, no es un pedagogo, ¿no? No es un pedagogo. Y eso es difícil, es muy difícil, ¿no? Entonces, no hay una correspondencia entre la educación virtual y la educación presencial, ¿no? Si lográsemos superar la cuarentena y entrar a un terreno semipresencial o modular, es decir, que los chicos vayan por grupos al colegio o por fechas, ¿cierto? Y que luego vayan a casa y luego regresen y va a haber un feedback, ¿no? Va a haber un ida y vuelta con el docente, con la instalación física del docente. Eso sí nos va a poder ayudar. En realidad, las aulas virtuales fueron creadas no para colegios, fueron creadas para la educación de adultos, para lo que se le conoce como andragogía, ¿no? O sea, el andragogo es el educador de adultos, ¿no? ¿Para quiénes? Para aquellos que, por ejemplo, no terminaron el colegio y tuvieron que regresar a las aulas 10, 15 o 20 años después para formalizar sus títulos educativos en colegios o en universidades o en institutos. Inclusive el aula virtual luego se pone en cuestión cuando es utilizado por universidades de forma convencional. Se probó primero en educación para adultos aquellos que hacían una carrera profesional mientras trabajaban, pero para niños ha ido avanzando, pero no es altamente recomendable. El niño no tiene el mismo bagaje cultural que un adulto, ¿no? Espero haberte respondido, Javier, tu pregunta. Ahora, les decía yo que el presidente de la República había dicho que el esfuerzo que estaban haciendo era importante, ¿no? Bueno, les hablaba de que Velasco Alvarado hizo mucho más por la teleeducación que el presidente de ahora, ¿no? Invirtió más y comprometió más a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Bueno, miren, esta educación virtual, como ya lo hemos explicado,
está teniendo serias deficiencias a nivel de colegios, serias deficiencias. Yo inclusive me he tomado la molestia, ¿cierto?, de acceder a cierta información. Por ejemplo, miren, 90% de los padres de familia se encuentran insatisfechos con las clases virtuales que reciben. Ojo, han hecho una encuesta nacional, ¿cierto? Perdón, una encuesta en Lima, donde el 90% de los encuestados, que son padres de familia que tienen hijos en colegio, están insatisfechos con el tipo de educación que se le está dando, con esta famosa educación virtual. No les agrada esta educación virtual, ¿no? ¿Qué más dicen? Que Indecopi ha registrado una gran cantidad de quejas de los padres de familia, y en su mayoría estas quejas son de los distritos de Los Olivos, Chorrillos, San Juan de Lurigancho, Cercado de Lima y San Miguel. Distritos emergentes como Los Olivos, ¿no?, mesocráticos como Cercado de Lima y San Miguel, y distritos más populosos como San Juan de Lurigancho. Yo tengo la oportunidad, mi primo hermano tiene un hijo de 6 años, justamente en este periodo que les digo complicado. Él va a un colegio justamente en Chorrillos, ¿no? Un colegio de monjas. Miren, también hay que saber diferenciar qué cosa es educación virtual y qué cosa no es educación virtual. Hace un rato yo les comentaba que yo a mis alumnos los estoy evaluando por correo electrónico, ¿cierto? Los estoy evaluando por correo electrónico y que les envío asesorías por correo y me contacto con ellos por WhatsApp, por comunicación así, por correo, por redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces, pero eso no es aula virtual, pues. O sea, enviar un correo electrónico no es un aula virtual. Conversar por teléfono, por WhatsApp, mandarnos videoconferencias por WhatsApp, no es un aula virtual. Esto que estamos ahorita no es un aula virtual, es una plataforma virtual, pero no es un aula virtual. Un aula virtual es mucho más grande que eso. Un aula virtual, además de darte esta posibilidad de que tú ves al docente, al que te explica, al conferencista, ¿no? Cuando tú lo ves, lo escuchas, que está transmitiendo conocimiento, pero además este conferencista, este docente, tiene la posibilidad de enviarte, ¿cierto? De enviarte información tipo PPT, tipo PDF, tipo Prezi, ¿no? Te puede enviar links, te puede enviar archivos, te puede capturar fotos. O sea, el aula virtual te da más posibilidades. Al costado izquierdo, así como ustedes tienen comentarios, ellos también tienen comentarios, pero de dos tipos. El personal que va al docente, que son preguntas que tú quieres hacerle de forma individual sin que tus compañeros lo sepan, o un chat donde están todos y pueden estar debatiendo. También tienen abajo herramientas de tareas que te puede estar mandando y tú puedes estar solucionando mientras él te va hablando. Y mientras que tú hablas, se puede abrir varias sesiones a la vez. Eso más o menos es un aula virtual. Hay plataformas como el Zoom, Webinar, ¿no? Que son plataformas conocidas, el Moodle, no me acuerdo los otros nombres, que son plataformas muy conocidas, plataformas que te venden, que tienen algunas empresas. Google también tiene su propia plataforma, pero correos electrónicos, videos de YouTube, conversaciones por Facebook, por WhatsApp, grupos de WhatsApp, eso no es aula virtual. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que en esta encuesta también se está reflejando que la gran mayoría de estos colegios carecen de un aula virtual, que eso es más grave aún, ¿no? O sea, lo que pregunta Javier se queda corto. Javier dice si la educación virtual supera la inmediación didáctica, y hemos dicho que no. Pero acá hay algo más grave, que los colegios no cuentan con un aula virtual, no cuentan con un soporte tecnológico apropiado para esto. Los únicos colegios que están sorteando esa adversidad pues son los colegios caros, ¿no? El Marcan, el San Agustín, el Newton, el Humboldt, el Alpamayo, esos colegios, la Recoleta.
Pero los colegios de clase media para abajo, los colegios pequeños, los colegios de barrio, no tienen cómo hacer eso. No tienen cómo hacerlo. Son colegios que no tienen plataformas de aula virtual. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Correos electrónicos, WhatsApp, ¿no? Videos de YouTube. Y eso, evidentemente, el padre de familia se da cuenta que lo están estafando, ¿no? Que lo están estafando. Que le están viendo la cara. Porque normalmente estos padres de familia que llevan a sus colegios a los privados pequeños, a los privados medianos o a los privados de barrio, son profesionales emergentes, son empresarios emergentes, pequeños empresarios, mmm, algún nivel de comunicación tienen con profesionales formales y saben que esto no es un aula virtual, entonces las quejas se han disparado, ¿no? Se han disparado las quejas. Entonces, miren ustedes los colegios, perdón, el 77% de padres de familia considera que las pensiones se deben reducir entre 41 y 50%. Por supuesto, si tú haces clases por correo electrónico, por WhatsApp, por YouTube, es evidente que ahí no hay ningún esfuerzo de nada, ¿no? El colegio no ha invertido nada, el profesor no ha invertido nada. Lo que yo estoy haciendo acá es algo simple, no es una clase. Para hacer una clase hay que preparar una sesión educativa, desde la introducción del tema hasta la evaluación final, desde un pre-test hasta un post-test, pasando por revisión bibliográfica, ayudas memorias, prácticas calificadas del momento, ejemplos, ¿no? Análisis. Todo ese tipo de cosas se hace para una clase de salón y también se hace para una clase virtual. Entonces, los profesores se han ganado, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad mandar correos electrónicos mandándote tareas, mandarte un video de YouTube donde vas a encontrar a otro profesor, quizás de este país o de otro país dando la clase, no es un aula virtual. Por eso la queja de los padres de familia es enorme. Y dicen, ¿no? Si usted me está dando este producto, que no es un aula virtual, que está mintiendo y engañando al Ministerio de Educación, y encima también me quiere agarrar la cara de tonto a mí, ¿por qué yo te voy a pagar? Los desgraciados de los colegios privados quieren disminuir en 10% su cuota. 10% es un engaño, es una burla. Entonces, y encima los vivos no solamente te quieren disminuir sobre el 10%, sino que a los profesores le quieren bajar el sueldo porque supuestamente no trabajan, lo cual medianamente es verdad y medianamente es falso, ¿no? Entonces, estos reclamos son pertinentes. El padre de familia se da cuenta que más trabajan ellos con sus hijos que los profesores, el colegio o el aula virtual, entre comillas, ¿no? O sea, ¿por qué debería pagarle un padre de familia a un colegio cuando el trabajo lo está haciendo él, el padre mismo? No tiene sentido. Por eso es que los padres dicen, bájame la pensión en un 50%, que es mucho, ¿ah? ¿Cuáles son los colegios que han sido más denunciados? El Innova School del Interbank, el Saco Oliveros, el Trice y el Pamer. Estos colegios son probablemente los más mediáticos, los más conocidos, los que tienen más alumnos en las clases medias, si se dan cuenta, ¿no? Lo que les estaba explicando hace un rato. ¿Ustedes creen que el Intercorp, el Interbank, que es dueño de Plaza B, etcétera, no tiene plata para ponerles una buena aula virtual en el Innova School? Yo creo que sí, ¿no? Sin embargo, las quejas son grandes y se concentran en los colegios medianos, ¿no? Acá hay otra pregunta. Los estudiantes de educación básica, lo que más extrañan es el medio donde interactúan con sus pares, incluso en mayor proporción que aquello que genera el profesor. Es un aspecto que no se está tomando en cuenta. La decisión es de los agentes políticos. Sí, hace un rato lo mencionaba justamente que el aprendizaje moderno habla de competencias cognitivas que probablemente el aula virtual los pueda satisfacer. Habla de competencias procedimentales que el aula virtual lo puede satisfacer a media caña, pero sería importante tener simuladores, que no creo que cuente en Perú con ningún colegio. Y es importante, perdón, y hay otro componente que es el actitudinal, la competencia actitudinal, y ese sí, definitivamente
no puede, no puede ser reemplazado por un aula virtual, y es lo que usted menciona, señor Miguel Balbín. En la competencia actitudinal es la actitud de la persona, su socialización, el juicio de pares, el aprendizaje por observación, imitación, simulación, con sus pares. Socializar es una forma de aprender y adquirir conocimiento de otra manera, actitudinal. Eso es cierto. Bueno, entonces, ¿qué salida le doy? Porque a mí me gusta siempre hablar con salidas, ¿no? ¿Qué salida le podemos dar al gobierno? No es tan difícil. Hay una salida que yo estoy seguro que ustedes me van a dar la razón. Que no es una salida para necesariamente mejorar grandemente el tema de los colegios, pero sí es por lo menos para ayudar a la economía de los padres, que en este momento está siendo pues afectada por esta pandemia, ¿no? A ver, pensemos un poco. Si estos colegios medianos, pequeños, no tienen la capacidad económica para poder generar un aula virtual como debe de ser, y no lo van a hacer, entonces, ¿qué es lo que queda? Bueno, que el Estado vaya al rescate de los estudiantes de los colegios, de los colegios privados pequeños. ¿Cómo? La plataforma del Ministerio de Educación de los colegios públicos, aunque no me crean, es mucho mejor que esta cochinada que hacen los colegios pequeños, del correo electrónico, el WhatsApp, el Facebook, el video de YouTube. Eso no es aula virtual. Pero el Ministerio de Educación sí tiene una aula virtual poderosa, que le está brindando clases a los de los colegios públicos. Es bien sencillo, ministro, doctor Martín Benavides, es bien sencillo. Automáticamente todos los alumnos de colegios privados que pasen a colegios públicos. Ahora ustedes dirán, wow, no, es imposible. ¿Cuál es imposible? Si no van a ir al colegio. El colegio está cerrado para todos. El aula virtual no tiene capacidad mínima, es infinita. Se pueden colgar del aula virtual 1, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, 3 millones, 10 millones. Todo el planeta se puede colgar de una sola aula virtual. O sea, es la primera vez que, que el sistema de colegios públicos, en efecto, puede superar al sistema privado, ¿no? Es la primera vez. ¿Por qué? Porque no está de por medio la infraestructura física. Hay una infraestructura de redes. Y el Ministerio de Educación está trabajando eso con IBM, con Radio Televisión del Perú, ¿cierto? Con Radio Nacional. Y eso llega al último rincón del país. Y todo el día pueden hacer eso, ¿no? Entonces, nada difícil es que el ministro de Educación saque una resolución ministerial ahorita donde sea voluntario el traslado de los estudiantes de educación básica regular, inicial, primaria y secundaria a colegios públicos, con el objetivo, ¿cierto?, de que todos los alumnos de estos colegios privados chiquitos y medianos que no gozan de un aula virtual, que tienen cualquier huevada, disculpe, pasen al aula virtual del colegio público. Ahora usted dirá, pero ¿y los profesores que dan el respaldo? Simple, que los profesores de colegio privado sean contratados por el Ministerio de Educación. No son muchos, no son muchos. Además, tampoco necesitarían tantas horas. ¿Por qué? Porque los colegios privados, ¿cierto?, no van a necesitar al profesor los colegios privados no van a necesitar a su profesor para que diseñe su aula virtual. El aula virtual ya está diseñada por el Minedu. Al profesor de colegio privado se le puede pagar por las horas que dicta, o perdón, por las horas que da asesoría a ese grupo de estudiantes, ¿no? Yo he calculado más o menos en salarios no pasa del 1.000.000 mensual. Entonces, es importante esto, señor ministro. Yo sé que me están escuchando, porque ya han aplicado varias recomendaciones que a través del Ágora Popular hemos hecho, ¿no? Escúcheme bien, traslade a todos los alumnos del colegio privado, medianos y pequeños, a colegios públicos. Que todos se cuelguen del aula virtual.
no es necesario que vayan al colegio. Este año no va a haber colegio, no le mientan a la gente. Entonces, como todas las clases van a ser virtuales, ¿cierto? No necesitas infraestructura. El mismo profesor que enseña a un alumno, a 10 alumnos, a 100 alumnos, a 1000 alumnos, sigue siendo el mismo por la web. O miento, sigue siendo el mismo. Y si en algún momento ustedes deciden que sea semipresencial, pues simple, que sigan los del privado colgado de la aula virtual del público y cuando tengan que ir a colegios, que vayan a sus colegios privados y que paguen la pensión proporcional del tiempo que van al privado. Se reduce más del 50% el gasto de los padres de familia. Ahí no pierde nadie. Bueno, los que pierden son los dueños de los colegios, ¿no? Esos tienen plata como cancha, que ya han robado suficiente. ¿Me entienden? Entonces, esa es la salida que yo le doy al ministro de Educación. Es a mi modo de ver, una buena salida, ¿no? Acá dice, me parece positiva que cuando se almuerza la familia dialogue los contenidos que en la televisión y aprenden todos. Sí, claro, yo me acuerdo mucho en mi época, y los que son un poco mayores que yo deben recordarse el show del tío Johnny, que sin ser un programa educativo tenía contenido educativo, de Pablo Madalen-Goitia, que sin ser un programa eminentemente educativo tenía contenido educativo, y había un programa en radioprogramas del Perú que se llamaba Los que más saben. 2 horas duraba, y eran concursos nacionales de conocimientos, ¿no? Nubeluz mismo, que era un programa lúdico, tenía contenido educativo, ¿no? Ha habido programas que han tenido contenido educativo, sino que estos se han ido perdiendo por las cochinadas de esto de guerra, combate, esa basura de programas, ¿no? Entonces, eso es a nivel de colegio, de educación básica regular, que me parece que debe de ser así. Todos pasar a la parte pública, colgarse todos del aula virtual del Estado, de la televisión del Estado. Y si en algún momento el Estado, el gobierno, levanta la cuarentena, que cuando regresen a sus privados, a los colegios privados, solo regresen por la parte presencial y por horas, para que los costos reduzcan en los padres de familia y no sea una carga, porque muchos vamos a quedarnos sin trabajo. Ya, esa es la parte educación básica regular. Ahora hablemos de las partes de las universidades. Y ahí sucede algo bien, bien interesante, ¿no? Las universidades han pasado por un proceso llamado licenciamiento. Todas. Recordarán que cada mes iba cayendo una. Cerraron Alas, cerraron Garcilaso, cerraron Telesub, cerraron las Américas, en provincias también han cerrado varias, ¿no? Todas pasaron por ese proceso de licenciamiento. Ahora, en ese proceso de licenciamiento, estas universidades debieron cumplir alrededor de 44 indicadores conocidos como condiciones básicas de calidad. Tener docentes, que sus docentes tengan maestrías, tener baños, laboratorios, que los laboratorios estén equipados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero había uno bien interesante. En la condición 1, un primer bloque de indicadores, el indicador, no sé si es el 4 o el 8, no me acuerdo bien, decía que las universidades deberían de demostrar ante SUNEDU que cuentan con sistemas de gestión informática. Y te enumeraba, te decía, debes tener sistema de gestión financiero, para que metas toda tu parte financiera. Sistema de gestión de cobros de cuentas, para que tú le cobres al alumno, no solo en caja, sino que pueda pagar en banco. Te pedía un sistema de gestión docente, que tú controles su ingreso, a qué hora entra al aula, sus clases, cuántas horas dicta, etcétera, sus horarios. Sistema de gestión de alumnos, en qué salón están, cuántos créditos llevan, en qué cursos están matriculados, cuántos han jalado, su promedio, etcétera. Pero también te pedían como un indicador
que tú tuvieras un aula virtual. Sobre todo aquellas universidades que tienen educación a distancia. Mira, que tú tengas un aula virtual, sobre todo en aquellas que tengan educación a distancia, lo cual no significa que las otras no la tengan el aula virtual, la deberían de tener todas, pero sobre todo todas las que aprobaron la licencia. Ahora la pregunta es, ahora que ha ocurrido el escenario que nadie pensaba, que nadie se imaginaba, que nadie creía, ¿qué ha pasado con estas universidades que declararon tener su aula virtual bacán? Que es más, SUNEDU fue y las aprobó y dijeron que estaban pero bacanes, que el aula virtual es pero extraordinario. Pues resulta que contadas con los dedos, casi todas las universidades licenciadas no tenían un aula virtual, o no la tenían desarrollada, o la tenían a medias, o no la usaban. San Marcos, por ejemplo, en mi universidad, hace una semana, unos días creo, es más, ayer un joven o anteayer un joven estudiante de mi universidad disertó una conferencia aquí en el Ágora Popular durante las horas de la tarde y la noche. Lo escuché, porque él es alumno de San Marcos y yo soy profesor. Él decía que ya iban a empezar la aula virtual. Que ya iban a empezar. Oigan, a los profesores se los ha convocado recién para capacitarlos en el aula virtual. Y recién han dicho que tienen el aula virtual ya hecho. Pero ¿no se supone que ellos se licenciaron en el 2017? Y que el 2017 ya tenían un aula virtual. ¿No se supone que SUNEDU sacó una resolución diciendo que San Marcos cumplía con todos los requisitos y por eso se licenciaba en 2017? ¿No se supone que inclusive le dieron 10 años de licencia a San Marcos, que es los años más altos que se le han dado a una universidad, para que San Marcos hace una semana publique que recién tienen aula virtual, que van a empezar recién a capacitar a los docentes, para que recién después empiece a funcionar? ¿Qué es eso? Si en esas condiciones está San Marcos, no me quiero imaginar cómo estarán las universidades más pequeñas, con menos presupuesto, sobre todo esas privadas chiquitas. Debe estar sucediendo lo mismo que sucede con los colegios privados pequeños y medianos. Que las públicas están más paradas que las privadas, porque las privadas no tienen el dinero para tener esa infraestructura de redes. Entonces, estamos en un momento en el cual esas mentiras verdaderas se empiezan a desnudar, ¿no? Se empiezan a caer, esas cosas que nos dijeron que se cumplían, que estaban licenciadas, que eran las mejores, etcétera, se empiezan a caer, ¿no? Ninguna universidad, con contadas excepciones, pocas universidades son las que cumplen con un aula virtual de verdad. UPC, Lima, Católica, USIL, UTEC, pero las demás no. San Marcos no cumple, la UNI no cumple, la Agraria no lo sé, la UMA no cumple, las de provincia menos, no cumple, no hay forma. Entonces, esto realmente nos ha ayudado a ver que este ministro de Educación que licenció esas universidades aprobando y diciendo que sí cumplían, en verdad, por decirlo menos, se equivocó, ¿no? Se equivocó. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Yo creo que a nivel universitario debe suceder la misma propuesta que le he dado yo al ministro para los colegios. Que se cuelguen todos, pero en este caso no del aula virtual del Ministerio de Educación, sino que sea la San Ignacio de Loyola la que de forma solidaria comparta su aula virtual, porque la Católica esa piensa, ¿qué tiene? Pues la Universidad María Auxiliadora, ¿qué tiene? La Universidad de La Salle, ¿qué cosa tiene? O sea, no creo que tengan esa capacidad, ¿no? Entonces, ese es el problema ahorita,
con la parte educativa, ¿no? Sin embargo, las pensiones sí las están cobrando rico, ¿no? Y hay varias denuncias de eso. Acá hay una pregunta, pero ese contenido debe ser articulado porque el estudiante se pierde con un contenido de poca calidad o poca didáctica. Vi que implementaron cada día resolver un problema de matemáticas llamado Math Cuarentena Challenge. Ah, sí, claro. También hay, el Banco de Crédito también ha sacado un proyecto Mate 20. Lo ha fortalecido porque ya lo tenía antes. Pero son iniciativas que tú muy bien dices, Denise, aisladas. Y la educación no puede ser aislada, tiene que ser integrada. Por eso es bueno que todo se integre en una sola plataforma y en un solo grupo educativo. En este caso, el Minedu para colegios. Buen día, reportando sintonía desde el esforzado y combativo San Juan de Urigancho. Saludos, Rodner Leal, a San Juan de Urigancho, un distrito donde yo trabajé aproximadamente 5 años. Trabajaba por Canto Grande, Paradero 2, pero me recorrí el 5, el Canchón, el 8 en los bancos, el 10 en el hospital, el mercado, arriba hasta Jicamarca, las haciendas en Lima, los cerámicos, la calle Lima, el Zárate, la cuadra 6 de Zárate que está Lanzón, arriba en Macro que está en Gran Pajatén. San Juan de Lurigancho es como un distrito que me acogió para trabajar durante mucho tiempo, ¿no? Y le estoy muy agradecido siempre a ese distrito, pujante, emergente. Bueno, esa es la parte educación. Pero ahora el presidente lanzó algo más interesante aún, ¿no? Permítame un ratito, voy a traer un vasito con agua. Ya está. El ministro de Educación lanzó algo bien, el ministro de Salud y el presidente Vizcarra lanzaron algo bien interesante, ¿no? A ver, antes de que empiece, doctor, ¿puede preguntarle sobre el tema de salud, sobre esta pandemia? Claro, claro, Juan Carlos, pregúntame lo que tú quieras, lo que tú desees. Estoy para responder. Estoy para responder todo lo que ustedes crean conveniente preguntar. Inclusive acá me ha puesto alguien, llegó la loca de la plaza, señora, pone Gustavo Camp. Bueno, siempre hay de todo, pues, en el rebaño del Señor, ¿no? Seguramente este Gustavo Camp debe ser uno de los fletes que hay en la plaza, ¿no? Ya, pregúntame lo que quieras, Juan Carlos Uribe, estoy para responderte. Gracias, Rodney. Muy amable por tu dedito arriba y tu carita con la mascarilla. Así debemos estar todos pues, protegiéndonos de este condenado bicho. Bueno, mientras sale la pregunta de Juan Carlos, le decía que hoy el presidente estuvo emocionado, ¿no? Estuvo bastante, se notó que estaba excitado, ¿no? En el sentido, pues, excitado de exaltado, ¿no? De muy entusiasmado. ¿Por qué la OMS no permite las autopsias? Bueno, hay algo bien interesante. No es que la OMS no puede solamente dar recomendaciones. O sea, la OMS no tiene el carácter de una corte o de un tribunal. No es un organismo que sus informes sean vinculantes. O sea, ellos pueden decir, y de hecho que dicen muchos informes, muchas cosas, pero no es de obligatorio cumplimiento para, para los países miembros de la OMS. Pero evidentemente sí se pronuncian, ¿no? Ahora, en el caso de una autopsia, vamos a hacer una introducción al tema, ¿no? Para que se entienda. Y voy a usar un ejemplo bien interesante. ¿Cuántos creen que Alan García está vivo o muerto? Por ejemplo, ¿no? Mucha gente dice, no, Alan está vivo. Otros dicen, no, Alan está muerto. Al margen de cuál sea tu posición ideológica, lo cierto es que Alan García, digamos, es un tipo que genera muchos odios y también genera muchas filias. O sea, tiene simpatizantes y tiene pues detractores, ¿no? Sus gobiernos, ambos gobiernos,
han sido gobiernos cuestionables, cuestionados, han sido gobiernos, digamos, peculiares, ¿no? Entonces, donde ha existido de todo, ¿no? Comandos paramilitares, guerrillas, petroaudios, pero también ha tenido su otro lado, ¿no? Construcción de hospitales, de casas, departamentos, estadios, colegios, no sé, carreteras, qué sé yo. Entonces hay gente que lo ama y hay gente que lo odia, ¿no? Y está permitido, pues esta es democracia, ¿no? No voy a venir acá a hacer, pues, a hablar bien de ni mal de un difunto ni de una persona, porque el tipo es controversial, pues, ¿no? El gordo es controversial, pero es controversial hasta en su muerte, ¿no? O sea, muchas personas aún se cuestionan si está vivo y otras afirman que está muerto. Y la pregunta de Juan Carlos Oliva tiene mucho que ver. ¿Por qué? ¿Cuál es lo primero que cuestionan los que dicen que está vivo, como Rodney? ¿No? Rodney dice, para mí está vivo. Es una opinión, respetable, ¿eh? Pero ¿en qué basa la gente que dice que está vivo? Se basa en que, por ejemplo, no le hicieron una autopsia o una necropsia, ¿no? Se basa en que no vieron el cadáver en la tumba. Se basa en que no vieron mucha sangre en la cama. En eso se basan, básicamente, ¿no? Entonces, la gran pregunta que voy a resolver, voy a explicar es, ¿en qué casos se hace una autopsia? ¿En qué casos se hace una necropsia? ¿No? ¿Y en qué casos no? Mm, ¿Todos los muertos tienen que ser llevados a la morgue? Es la pregunta, porque en la morgue es donde le hacen la autopsia. ¿Todos los muertos tienen que ser llevados a la morgue? La respuesta es no. ¿Quiénes no son llevados a la morgue? Los que mueren en hospitales o los que mueren en la presencia de un médico o los que mueren con una enfermedad ya diagnosticada pero con asistencia médica. Por ejemplo, el presidente García, ¿cierto? Él murió en un hospital, en el Casimiro Ulloa. ¿Qué pasó en el Casimiro Ulloa? Él entró con una bala en la cabeza, producto de un suicidio, ¿no? Un disparo en su cabeza que él mismo se propinó. Entonces, cuando llega al hospital, le hacen un diagnóstico. Su edad, quién es, cómo se llama, su DNI, sus funciones vitales, su pulso, respiración, presión, le hicieron hemogramas probablemente, lo entubaron, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Como ha muerto en un hospital, ya no es necesario que lo lleves a la morgue, porque ya hay una historia clínica que da un diagnóstico y que da una epicrisis, ¿no? Muerto por tal enfermedad, muerto por un balazo en la cabeza, muerto por cáncer, muerto por, no sé, accidente cerebrovascular, lo que le diagnostiquen en ese momento al enfermo y al cadáver, ¿no? Pero si, por ejemplo, una persona muriera en su casa, ¿no? Si una persona muriera en su casa, ¿qué se tendría que hacer? Ahí sí no hay un diagnóstico de un médico, ahí no hay una epicrisis. Si un paciente muere en su casa, puede morir de cualquier cosa. Puede morir asesinado, puede ser un suicidio, puede ser una o muchas enfermedades. ¿Qué dice el protocolo del Ministerio Público, el protocolo de medicina legal? Que si la persona fallece en su casa o en la calle, obligatoriamente lo tienen que llevar a la morgue, ¿no? Obligatoriamente lo tienen que llevar a la morgue. ¿Para qué? Para que el médico forense, ¿no? El tanatólogo, ¿no? Tánatos es muerte. El tanatólogo diga de qué ha muerto y lo certifique, ¿no? Y lo certifique. Si yo muero en un hospital, ya no me tienen que llevar a la morgue.
porque ya hay un médico en el hospital que ha certificado mi muerte y el por qué ha sido. Pero si yo muero en mi casa, me tienen que llevar a la morgue para certificarme por qué he fallecido. Entonces, ahí hay una diferencia entre, obviamente si mueres en la calle lo mismo, ¿no? Hay una diferencia en cuándo llevas a la morgue y cuándo no llevas a la morgue. Entonces, ¿qué pasa con el caso del coronavirus? Tú podrías decir, bueno, pero hay pacientes que van a morir en un hospital, ellos no, pero los que mueren en su casa deberían ir a la morgue. No, mira, cuando hay un accidente grande, como lo que sucedió en Utopía o lo que sucedió en el incendio de Mesa Redonda, ¿cierto? Tú automáticamente, por criterio, te vas a dar cuenta por qué o cuál es el motivo por el cual han fallecido valga la redundancia, los muertos, ¿no? En Utopía todos fallecieron por asfixia, porque fueron encerrados y había una gran cantidad de humo. Ahora, ¿cómo determinas eso? Porque por fuera los cadáveres estaban cianóticos, azules, ¿no? Entonces, no hay necesidad de pasarlos por morgue, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que en lo de Mesa Redonda fue lo mismo. Todos fueron, pues, muertos carbonizados, ¿no? Entonces, ¿qué necesidad tenías tú de llevar a hacerle autopsia o necropsia a una persona que ha fallecido con otras 500 y todas por el mismo motivo, ¿no? Por incendio, se carbonizaron, ¿no? Entonces, eso, lo mismo que sucede en, en Utopía y en Mesa Redonda, se utiliza para el tema del coronavirus. ¿Cuál es tu necesidad de llevarlo a la morgue si tú ya sabes, porque le han hecho un diagnóstico en un hospital, le han hecho un diagnóstico en casa y sabes que ha tenido coronavirus? ¿Para qué lo vas a llevar a hacer una autopsia? Lo vas a abrir para encontrar el mismo resultado. ¿Me entiendes? Igual que en Utopía, ¿para qué vas a abrirlos? A abrir solamente a uno, pues no, ¿para qué vas a abrir a los 100 si ya sabes que todos han fallecido por lo mismo? Igual en Mesa Redonda. Entonces, acá en este momento de la pandemia, las personas que ya han sido diagnosticadas por coronavirus, evidentemente han muerto por coronavirus. Y las personas que no han sido diagnosticadas por coronavirus, se le hace el hisopado al muerto y si hay coronavirus, no hay necesidad de hacerle una autopsia, de abrirlo, no hay necesidad, ¿no? Por salud pública, para no contaminar, porque al abrir el cadáver, contaminas toda la sala, ¿no? Contaminas toda la sala. Esos protocolos de pandemia, protocolos de muertes masivas por lesa humanidad, por guerras, por epidemias grandes. No hay necesidad de hacer la autopsia. ¿Sabes cuándo se hacen autopsias? El que me hizo la pregunta, muy buena, ¿para qué? ¿Dónde está? Juan Carlos Oliva, ¿no? Juan Carlos, ¿sabes en qué casos se hacen autopsias? Para el caso de coronavirus me refiero, por motivos de investigación. El Perú, no sé si lo está haciendo, no estoy consciente de eso, pero si quisiera, podría investigar, ¿cierto? En algunos cadáveres, cómo ataca el coronavirus a nivel macroscópico. No microscópico, sino macroscópico. Ver los órganos, abrir los pulmones, etcétera, tomar fotos, ¿no? Entonces, eso sí puede hacerse. Pero la OMS, que era tu pregunta, no puede imponer un protocolo. Puede sugerir, pero no puede imponer. Ahora, una vez que los cadáveres son llevados por las funerarias,
son incinerados. ¿Por qué son incinerados? Porque para empezar, al consumirlos en fuego de altas temperaturas, ¿ok? Al consumirlos en fuego de altas temperaturas, el virus muere. Muere. Es un temperaturas elevadísimas. ¿Mm? El virus muere. Por eso, ¿no? Porque si tú enterraras al cadáver, hay dos riesgos. Uno, que eventualmente lo profanen y contaminen. Y dos, que como de todas formas, al meterlo en un cajón, bajo de tierra, etcétera, existe siempre la posibilidad de filtraciones. Filtraciones, ¿cierto? De todo tipo, y al congregar el cementerio mucha gente, puede haber una transmisión, una infección cruzada. Ya, espero haber satisfecho tu pregunta, Juan Carlos Oliva. Pregúntame todo lo que quieras, ¿no? ¿Qué más hay acá? A ver, espérate. Hay un cisma en estos momentos, educación, teletrabajo, muchos hechos que los sentábamos por hechos, hoy son cuestionados en estas circunstancias. Por supuesto que sí. Como ya hemos hablado, el sistema educativo peruano es una catástrofe. A nivel de educación básica regular y a nivel de las universidades, no estaban preparadas para un evento así. Sin embargo, hace un año, SUNEDU, el Ministerio de Educación, licenció universidades, licenció institutos, licenció colegios, diciendo que sí estaban preparados, porque el SUNEDU le aprobó el licenciamiento a varias universidades que inmerso dentro de esa evaluación estaba el hecho que estas universidades tienen que cumplir con tener un aula virtual y no la tienen, no lo están haciendo, los mismos los institutos. Entonces, eso ha desnudado la podredumbre en SUNEDU. ¿Por qué? Porque ha dado licencias sin evaluar bien los indicadores de las condiciones básicas de calidad, ¿no? Le dieron licencias a Marcos, que es mi universidad, a pesar de todo, la quiero todo, pero resulta que recién hace una semana están capacitando a los docentes para que usen el aula virtual. Hay universidades pequeñas en Arequipa, acá en San Juan de Lurigancho, chiquitas, que no tienen aula virtual. Entonces, ¿cómo es posible que hayan licenciado? No hay forma. Ya se le está saliendo la máscara a este aprista, dicen. No, pues es un ejemplo nomás. Da lo mismo si está vivo o muerto. Alan García es un personaje irrelevante en la historia. Más relevante es Nicola Porchela. Alan era un limitado, ya. Si no se incineran los pacientes del COVID-19, el patógeno puede mutar en otro y los muertos también contagian el virus. Sí, correcto. Es correcto. Rodner Leal. Mis argumentos son: uno, una insólita exposición del paciente en redes. Nunca mostraron el cadáver, ni siquiera en el velorio. Nos hemos salido un poco del tema. Tenía suficiente plata. Ya, el tema del cadáver. ¿Por qué? No hablemos de Alan, hablemos de cualquiera. Ustedes pueden entrar al Ministerio Público, específicamente a una de sus dependencias que se llama Instituto de Medicina Legal, IML, Instituto de Medicina Legal. El Instituto de Medicina Legal tiene muchos protocolos. Tiene la guía de integridad física, por ejemplo, y lesiones. Tiene la guía de valoración de violación sexual, ¿no? Etcétera. Pero tienen guías importantes también, como por ejemplo la de deformación, ¿no? Deformación de rostro, de cara. Se dice que cuando un cadáver ha sido deformado y es grotesca su deformación y ocasiona un trauma visual, el cadáver no puede ser visto ni expuesto al público. Va sellado, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió con el muerto, pues el corrupto de Alan García, ¿no? Ese cadáver estaba deformado en su rostro, completamente desconocido, un rostro groseramente eh, tenebroso, ¿no? Por el balazo que se metió. Por eso fue un cadáver sellado, un féretro sellado. Mm, mm. Claro, Juan Carlos. En el caso de Italia, no es que todos los cadáveres
los están necropsiando, sino que Italia, por el nivel de investigación que tiene, lo que está haciendo es escoger cadáveres para investigarlos. He estado leyendo unos trabajos de investigación de ellos en PubMed. Les voy a pasar la dirección electrónica. Cuando ustedes quieran averiguar información científica de verdad, utilicen esta dirección electrónica. ¿Dónde está? Uy, ¿no puedo poner o qué? Utilicen esta dirección electrónica. Ahí van a encontrar un montón de información. Bueno, les decía, ¿no? En Italia están seleccionando cadáveres específicos. Por ejemplo, cadáveres que tengan una constitución física. Obesos, un grupo. No obesos, o sea, delgados, otro grupo. Menores de 10 años, otro grupo. Menores de 5 años, otro grupo. Mayores de 20 años, otro grupo. Mayores de 40 años, otro grupo. Mayores de 60 años, otro grupo. Con antecedentes de diabetes, así. Varios cadáveres con varias características distintas, Juan Carlos. ¿Para qué? Para ver de qué forma macroscópicamente atacan los pulmones. A raíz de esas investigaciones, Juan Carlos, es que los italianos se han dado cuenta que es probable que el coronavirus no solo sea un virus que ataca las vías respiratorias altas y que su mecanismo sea la captura de las células AC2, sino que tenga que ver con trombosis, con la destrucción de los alvéolos pulmonares y posteriores hemorragias, ¿no? Eso es importante, pero acá en Perú no tenemos ese nivel de investigación, lamentablemente, Juan Carlos. Necropsiarlos acá podría tener más riesgos que beneficios. Abajo el Partido Aprista, abajo el Partido Aprista y arriba el Ágora Popular. Punto, no hay más. ¿Puede un hombre de 90 años vencer el coronavirus en el caso de Valerio Santa Cruz, como lo menciona el gobierno, o es un acto de información? Mira, yo normalmente soy de las personas que no creen en las teorías de la conspiración, pero creo que eso del hombre de 90 años que ha derrotado el coronavirus, disculpen la palabra, es una pendejada, un psicosocial. ¿No? A ver, hay hombres de 90 años en el extranjero que viven en lugares hermosos, como el dueño del banco, este banco madrileño que acaba de fallecer, creo que el Banco Santander, el dueño del Banco Santander, el dueño del Banco de Santander, la mamá del Pep Guardiola, acaban de fallecer, ¿no? Personas de más de 90 años, 80, el de Banco Santander creo que tenía 80 años, y son personas que han vivido en el Mediterráneo toda la vida, se han alimentado de buen pescado, de buenas ensaladas, en un mar calmado, han tenido plata desde chiquillos, no han tenido estrés, fatiga, cansancio, problemas, tienen las medicinas del mundo, la mejor infraestructura hospitalaria, y han muerto. Y un señor de 90 años que vive en el rincón del Perú va a vivir, o sea, eso no es creíble, Karl Marx, no lo creo. Vive el APRA, compañeros, el APRA es y será el partido de la pendejada, dice. Típico de un aprista criticar a la SUNEDO. No es SUNEDO, es SUNEDU. Pero es que no es que seas aprista fujimorista o vizcarrista, ¿no? Es a todas luces lo que está sucediendo. El coronavirus ingresa por vía placentaria, ese es un caso muy Obama. No, a ver, las vías de transmisión madre-niño son, por ejemplo, la vía útero-placentaria, también puede haber vía a través de la leche materna, ¿cierto? De la ingesta de la leche. Pero, ¿qué sucede? Que todavía no se prueba si la vía placentaria es un vehículo de contagio con el recién nacido. Lo que sí se ha descartado es que la leche materna sea un vehículo de contagio. O sea, por leche materna no se va a contagiar nadie.
pero por útero placentaria no se sabe, porque lo que pasa en un nacimiento es que tienes dos problemas, que al nacer el niño o la niña, rompes todos los vasos sanguíneos, si es un parto normal, de la vagina y el tracto del nacimiento, el tracto del parto. Y esa sangre, cuando no es aislada, cae en las mucosas de la nariz, de la boca, de los ojos, de los oídos, en la piel del niño. ¿Me entiendes? Entonces, eso no es un contagio placentario, eso es un contagio convencional de la secreción, o sea, la sangre, un líquido biológico que cae a las mucosas del niño. Entonces, lo que ha sucedido en Moyobamba no se sabe si ha sido porque la sangre no en contacto con las mucosas o fue a través de la placenta. Eso todavía está en investigación. Pero para que eso en Perú se investigue, tendría que hacerse en Lima. Dudo mucho que en provincias tengan la capacidad de hacer un aislamiento total de la sangre de la mamá al momento de nacer. Lo veo bien difícil. Bueno, no deberé más el punto de Alan. Tienes razón, no es el tema para lo que nos ocupaba esta huevada. Más bien, cuéntame si revisaste el video que te mandé sobre el cloruro de sodio. No, no lo he revisado, pero te prometo revisarlo hoy día. Y por vía sexual se puede transmitir el COVID-19. Lo digo porque hace tiempo que no voy al chongo. Bueno, a ver. Para empezar, Vicente, te haría una pregunta completamente seria. ¿Eres heterosexual o homosexual? ¿Eres pasivo? ¿Eres activo? Porque de acuerdo a eso, uno más o menos puede orientarte, ¿no? Por ejemplo, si eres homosexual y pasivo, eso significa que el pene de tu pareja va a atravesar el esfínter anal. Si lo haces sin protección, ¿cierto? Cabe la posibilidad de que tu esfínter se rompa las fibras y sangres de tu ano. Y al sangrar de tu ano, si tu pareja no está con un preservativo y eyacula su semen y se mezcla con tu sangre, al margen de si tú o él tiene coronavirus, se van a infectar. Lo mismo sucedería si tú eres el activo, exactamente igual. Si eres homosexual, lo que te recomiendo es que para que no te contagies, uses el preservativo. Sin embargo, durante tu relación sexual con tu pareja, ¿cierto? Tú lo que tienes que hacer es evitar el contacto con mucosas. Igual para un hetero. Un hetero. Un hetero, igual, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? Si tú das un beso, estás chocando tus mucosas de los labios, los carrillos, la lengua y los fluidos con tu pareja. Si tú o tu pareja tienen el coronavirus, evidentemente se van a infectar. ¿Me entiendes? O sea, basta con un beso para que tú te infectes. Y a nivel de besos, no hay preservativo de besos. Entonces, no hay forma de que tú puedas, de una u otra manera, evitar el contagio al momento de un beso. En el acto sexual sí lo puedes evitar, pero en un beso es muy complejo. ¿Me entendiste? Esto ya parece el rollo de los chacoteros. No, es que en realidad yo lo respondo en la pregunta como me la hacen. Yo creo que uno tiene que ser maduro y serio, ¿no? Si tú vas a mi consultorio y tú me dices que quieres hacerte un examen laparoscópico de un apéndice, te lo hago, una cirugía, perdón, te lo hago. Si tú me dices que quieres hacerte un examen prostático, te lo hago. Y eso no es para mí motivo de risa ni de burla. Eso para mí es medicina. Si el Señor me pregunta si la transmisión sexual es una vía del coronavirus, claro, por supuesto. Los fallecidos mencionados por el gobierno, ¿de qué área de los confinados hospitalizados o no hospitalizados provienen? ¿Del área de UCI, del área de los que están en tratamiento hospitalizados o los que están tratados y no tratados casa por cuarentena? Lo que quiero precisar es qué porcentaje de los fallecidos provienen del área de UCI
ya que no te las están dando. Lamentablemente, mira, lo que se dice es que el porcentaje de letalidad de este virus es el 10% del total de infectados, ¿no? Si nosotros tenemos 12.000 infectados, se supone que debemos de tener 120 muertos, ¿cierto? Creo que el día de hoy tenemos más que eso, ¿no? No sé exactamente cuántos tenemos ahorita, pero el gobierno lamentablemente no nos está diciendo esos muertos a qué pertenecen. Esa es una muy buena apreciación que has hecho. Es muy buena, ¿por qué? Porque si yo tengo identificado que pongamos 200 muertos que tengo hoy día, al parecer los 200 muertos que tengo hoy día, entonces, ¿qué sucede? Si han sido hospitalizados antes y ahora han fallecido, quiere decir que la terapia de contención en UCI con las cámaras, con los ventiladores mecánicos, no es suficiente, ¿ok? No es suficiente. Pero si yo tengo que esos 200 muertos son muertos no de los que están en UCI, sino de los que están hospitalizados, ahí sí me preocupo. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que el virus está siendo más letal en Perú que en Europa. Y si los muertos son de la gente que estaba en la calle, lo que quiere decir es que mi sistema está fallando. No los estoy identificando a tiempo. ¿Qué es lo que yo creo que está pasando? Muy, muy, muy buena pregunta, eh, Karl Marx. Muy buena pregunta. Verás, si yo, por ejemplo, tengo coronavirus, estoy en mi casa y yo me muero, bueno, me llorará mi familia, pero yo como indicador para el gobierno debería ser una preocupación, porque han dejado morir a alguien en su casa con coronavirus que todavía no estaba ni hospitalizado ni en UCI. ¿Eso qué quiere decir? Que falló el sistema de diagnóstico, el sistema de monitoreo y sobre todo, ¿cierto? El sistema de aislamiento. No han podido llegar a mí en el momento ideal para poderme llevar a hospitalización. Eso sería una falla en el sistema grosera, ¿no? Si los muertos obedecen a gente en la calle, ¿no? Si los muertos obedecen al tema de a los hospitalizados no UCI, eso significa que el virus aquí en Perú sería más letal, porque más rápido te lleva a la muerte. Más rápido te lleva a la muerte. ¿Ok? Si los 200 muertos pertenecieran a los de UCI, sería lo normal, ¿cierto? Pero al ser una gran cantidad, estarían fallando los ventiladores mecánicos. Muy buena pregunta, y eso sería un buen trabajo de investigación, claro. Muy buena pregunta, realmente. Y eso es una buena pregunta que los periodistas deberían hacerle a Vizcarra. ¿Por qué? Porque de esa forma nosotros vamos a saber sinceramente quién falla, ¿no? El sistema, el virus es más letal o es una consecuencia natural de la enfermedad, ¿no? ¿Dónde está? O sea, el contagio del coronavirus también es por vía sanguínea como el VIH. Claro que sí. Todos los fluidos, todas las secreciones contienen el virus. También es por vía sanguínea. Ya perdió la seriedad de la página para tener una hora prista. Los aprietos fueron los que rompieron la banca de la plaza. Bueno, no seas malo, ve el video, por favor. Lo voy a ver, te juro, te prometo que lo voy a ver hoy día. Entonces todos los burdeles chongos van a fracasar, se van a la quiebra. ¿Qué harán las meretrices ahora que son muchas? ¿Cómo impactará en...? Bueno, no, la verdad es un negocio el más antiguo del mundo, dicen, ¿no? Que va a sentir el impacto, pues, ¿no? Miren, yo hoy día estuve escuchando una conferencia de los médicos de la Federación Internacional de Fútbol, de la FIFA, que estaban explicando cómo en los años 90 tuvieron que convencer a México y a Brasil y a otros países más de reducir la capacidad que tienen sus estadios, ¿cierto?
En esa época el Maracaná tenía 300.000, capacidad de 300.000 personas en su estadio. Y el Azteca, 200 y pico mil, 250.000, una barbaridad de gente. Y la FIFA los tuvo que convencer para que de 300.000 bajara a 80.000 y el otro de 250.000 bajara a 60.000, me parece. Los logró convencer. ¿Por qué? Por darle mayor seguridad a los estadios. Pero hubo una baja en los ingresos enorme. El día de hoy está sucediendo algo muy parecido. Todos vamos a tener que bajar nuestros aforos, nuestras capacidades de convocar gente. Ya no va a haber mítines, conciertos, ¿no? Actuaciones de teatro, fútbol. Entonces, más allá de la prostitución callejera o la prostitución formal en casas de citas o en prostíbulos, en los que van a perder más que ellas son los conciertos de las empresas de conciertos, los deportes, la cultura, ¿no? ¿Cuántas personas nos van a permitir a nosotros llevar a la Plaza San Martín? Recuerden que los ruedos de Leo son inmensos, son grandazos, bancas adelante, hasta parlantes para que la gente te escuche. ¿Cómo va a ser ahora esa situación? No sé si podremos llevar la misma cantidad de gente, no sé si nos permitirán ingresar, ¿no? Entonces, todo esto ha cambiado. El caso de las meretrices viene siendo lo mismo. O sea, no hay, así como hay un examen para el VIH, que es el ELISA, y hay un confirmatorio, que es el Western Blot. Para el coronavirus hay uno que es el examen serológico y otro que es el examen molecular. Pero el nivel de contagio del coronavirus es mucho más rápido que el VIH-Sida. Hoy te dan tu examen de VIH y puedes tener relaciones sexuales con preservativo y no pasa nada. Con un beso no te vas a contagiar, pero el coronavirus sí. Eso va a ser demoledor para ese sector, ¿no? Para el turismo sexual, para la economía sexual, eso va a ser demoledor, va a ser muy, muy duro, ¿no? Igual que para los, para los casinos, para los conciertos, para los teatros, para las playas, ¿no? Para los mítines, para los partidos de fútbol. Va a ser muy difícil, ¿no? Me da gusto su exposición, es muy educativa. Muchísimas gracias, Ana Cecilia Guardián. Rodner Leal, no, 200 en el Maracaná, ok, está bien. No tengo el número, pero eran un montón, ¿no? Ahora es bastante menos. Justamente China creó este virus para que el pueblo de Hong Kong no se pueda reunir ante las protestas masivas que se estaban realizando. Ya no, Renzo, ya se ha comprobado ya fehacientemente cómo surgió el virus, ¿no? El virus surgió en un mercado de Wuhan y fue producto de una mutación de los coronavirus que existían en ese momento, ¿no? Recuerden ustedes que los coronavirus son beta coronavirus, donde está el COVID-1, el MERS, el SARS y ahora el COVID-2. Y cuando han hecho el examen molecular, ¿no?, de los péptidos del COVID-2, se han dado cuenta que ese COVID-2 tiene la misma estructura que un coronavirus del, ¿cómo se llama?, del murciélago, pero que mutó para llegar al humano y usó como huésped intermedio al pangolín. Eso ya está demostrado. Si una niña de 10 años falleció, según el diagnóstico médico, por coronavirus, pero sus padres aseguran que la trajeron al hospital por un dolor de estómago, se puede precisar que los médicos están dejando ya morir a la gente de escasos recursos. ¿Dónde está? Están dejando ya morir a la gente de escasos recursos económicos. Una niña llegó con... Si una niña de 10 años falleció... Ah, ya. Mira, cuando llega un paciente a nuestra consulta, hay una técnica que se llama ectoscopía, ¿ok? Ectoscopía. Renzo, te prometo pasarte el artículo
de investigación para que te des cuenta que al margen de si los virus están... No crean en las teorías de la conspiración. Busquen información formal, investigaciones serias. Te voy a pasar el artículo para que lo leas. Te lo voy a traducir, es más. Ya. Si una niña... Mira, cuando un paciente llega a consulta, el paciente, vamos a poner que yo estoy acá y llega el paciente por allá, ¿no? Entonces yo ya desde el saque lo veo. A eso se llama ectoscopía o diagnóstico a primera vista. Lo que hace, por ejemplo, un choro, ¿no? Un choro camina, ve, dice, este debe tener billete, pero lo veo fornido, a chori. No, este no lo atraco porque de repente me pega. No, este se ve misio. No, este no parece doctor, con todo barbón. ¿Qué va a ser, doctor? Ese más bien está para que yo le dé plata, ¿no? Pero cuando ve a alguien con plata, dice, este tiene billete y está flaquito, lo voy a robar. Todos tenemos, todos tenemos esa capacidad de ver, ¿cierto? ¿Quién tiene plata, quién no tiene plata? ¿Quién te parece bonita, quién te parece fea? ¿Quién te parece limpio o limpia? ¿Quién te parece educado o no educado? ¿No? Por ejemplo, la gente de Miraflores, San Isidro, o las que van al Club Nacional, que está frente a la Plaza San Martín, nos verán a nosotros y dirán que nosotros somos pues, cualquier porquería, ¿no? Unos zarrapastrosos, porque nos ven, no vestimos ropa de marca, nada, pero si se acercan a nosotros a conversar y a debatir, estoy seguro que su educación formal pierde versus nuestra educación del pueblo, ¿no? Del pueblo en la plaza, claro, ¿no? Entonces, a los médicos también nos entrenan para ver esas cosas. Cuando alguien viene, tú te dices, esta persona creo que está enferma de algo, la veo pálida, sus ojos están saltones, está sucio, debe pasarle algo. Entonces, eso se llama ectoscopía. Claro, cuando un médico llega a una niña y llega y tú la ves que tose, no vas a pensar que es dolor de estómago. Pero si la mamá te refiere a dolor de estómago, es dolor de estómago. Ahora, que tú puedas cambiar la historia clínica, tendrías que hacerlo de forma tal que el paciente no se dé cuenta. Tendrías que darle medicación de forma tal que el paciente no le dé cuenta. Entonces, un poco difícil. Lo que yo sí puedo creer es que si llega una niña de 10 años que no tiene dinero y está con coronavirus y ven que no va a tener la economía para sobrevivir, del número 3 la pueden pasar al número 25. Y al número 25, que era un joven de 25 años con plata, de repente lo pueden pasar al número 3. Eso podría pasar. Que cambien los diagnósticos es muy difícil. Es bien complejo. Ahora se tendrá que incorporar el ex de DC de coronavirus a los donadores de sangre. Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí. Eh, igual cuando haces una donación de sangre, te preguntan todas las enfermedades que has tenido, ¿no? Te preguntarán una más y evidentemente te pondrán la cruz y no podrás donar, ¿no? Claro, vive la hora popular. El ahora popular tiene sus cosas bien bonitas, ¿no? O sea, dígame, ¿cuántos profesionales podrían venir a esta tribuna a ofrecer su conocimiento simplemente porque lo quieran hacer? El compromiso con el pueblo por parte del Ágora es muy fuerte, es muy fuerte. Y cuando tú vas a la plaza es como un imán que te jala y ya no te puedes ir, ¿no? Entonces, a mí en lo particular, al margen de que a ustedes, a algunos no les caiga bien, no soy pues pepita de oro, yo no les voy a traficar, no les voy a mentir. Ustedes van a poder buscar toda la información que ustedes quieran en internet y recontra bombardeme de preguntas si desean, ¿no? Y vive la hora popular y gracias al compañero, al camarada, compañero, no sé, comandante, ¿no? Comandante Leonardo Castañeda. Carmack dice, 10:33, abril 2020 Arequipa. La menor fallecida en Arequipa COVID-19 fue internada el 6 de abril por tener problemas estomacales, pero a los 10 días presentó síntomas del nuevo coronavirus.
Su familia pide ayuda para llevar las cenizas al distrito de La Joya. Mm, ya. Acá sí hay algo extraño, ¿no? Yo te puedo decir lo siguiente, ¿no? Asumiendo, ¿ya? Yo ahorita tengo un colega que está infectado por coronavirus. Obviamente no voy a decir su nombre, pero él no trabaja en hospital, no trabaja en clínica. Eh, Él tuvo una apendicitis, se fue al hospital 2 de mayo, le hicieron la cirugía y a los días empezó a sentir síntomas extraños. No podía respirar, le dolía la espalda. Le diagnosticaron coronavirus. El día de hoy está luchando por su vida. No es que no tuviera apendicitis, sí la tuvo, hay una cicatriz que evidencia eso, pero en el hospital adquirió la enfermedad. Muchos, antes de que salga este virus, muchos deben recordar que algunas personas decían, fui al hospital, me atendieron, pero me contagié de otra enfermedad. Se puso un tiempo de moda, por decirlo de alguna manera, el pseudomona, que es una bacteria intrahospitalaria que le gusta vivir en los hospitales. Y cuando entra un paciente y no se cuida bien, no se lava bien, no se higieniza bien y tiene las defensas bajas, esa pseudomona la puede atacar. Inclusive hubo otras que le llamaban la bacteria come carne, recordarán ustedes, ¿no? No es que era come carne, sino que infectaba la pseudomona y gangrenaba y necrosaba el cuerpo. Lo que puede haber pasado, Car, y la verdad que eres una persona muy enterada, y la verdad que te felicito, lo que puede pasar en este caso, Car, es que esta niña fue por problemas estomacales y que lamentablemente los protocolos que usaron en Arequipa no fueron los prudentes y le generaron una infección cruzada. O sea, se expuso o a un médico que estaba infectado, o a un personal de salud infectado, o a alguna superficie o instrumento infectado, no esterilizado, no desinfectado apropiadamente, o los médicos no utilizaron sus mascarillas adecuadamente. Eso es lo que ha pasado. O sea, ha adquirido la enfermedad adentro, ¿no? Ha adquirido la enfermedad adentro y por eso ha fallecido, ¿no? Eso es lo que ha pasado. Bueno, ya nos hemos pasado como 1 hora y media, comúnmente doy 1 horita, 1 horita y cuarto, sino que sufro mucho de la garganta y no respiro bien. Les agradezco realmente todas las preguntas que me han hecho. Yo estoy muy interesado de continuar con ustedes compartiendo información, analizando los discursos del presidente. Hoy día se nos ha quedado corto un poco porque las preguntas han sido varias. Les prometo terminar el tema del sistema. Me faltó explicar el tema de los sistemas de salud y cómo Vizcarra hoy día, bien, no sé si bien hipócrita, bien cachaciento, prácticamente dijo que esos edificios de la Villa Panamericana lo había descubierto él, un poco más lo construyó él, y que ahora van a hacer un hospital y que se le ocurrió a él, ¿no? Entonces, eso no es así, y el ministro de Salud dice que vamos a unificar todo el sistema. Eso es algo que se viene luchando hace muchos años. Para que se den una idea, antes de retirarme, el MINSA solamente ve por los hospitales. E-Salud ve por los policlínicos y por Rebagliati, Almenara y Carrión, por decirlo de alguna manera. Las Fuerzas Armadas tienen sus propios hospitales, la policía tiene su propio hospital, la municipalidad tiene su propio hospital, las clínicas privadas están por otro lado. Entonces, todo es una cosa desordenada. Entonces, eso hace tiempo que se quiso ver, ¿no? Pero nunca procedió. Bueno, les agradezco mucho la participación el día de hoy, sus preguntas, también su machete, su maleteo, su venenito. Está bien, ¿no? Te ocurra. Muy agradecido de la plataforma del Ágora Popular de la Plaza San Martín, muy agradecido de Leonardo Castañeda, un buen dirigente de la plaza, un buen amigo, un hombre culto. Siempre escucho sus programas en las noches, muy interesantes. Espero verlos mañana, si es que habla el presidente. Los días que hable el presidente yo salgo automáticamente, más allá de media hora no paso. Y el sábado a las 7 de la noche, de todas formas, estoy en el resumen de la semana. Muchas gracias y nos estamos viendo. Hasta pronto. Cuídense mucho.